Las montañas. Maravillas de la naturaleza que nos han fascinado a lo largo de toda la historia. Cuando estoy en las montañas, cambia mi percepción del tiempo y el espacio. Hace que me dé cuenta de que soy un simple peón en un juego de enormes proporciones. Durante siglos nadie oyó las cordilleras. Eran lugares aterradores, con peligros inimaginables. Pero en los últimos años nos hemos sentido arrastrados hacia estas montañas, atraídos por la majestuosa altura que tanto asustaba a nuestros antepasados. La primera vez que vi el Kilimanjaro me emocioné muchísimo. Pensé, Dios mío, ¿es real? Esta serie explora 4 de los picos más icónicos del mundo. Conoceremos desde los valientes pioneros que lo arriesgaron todo para hacer las primeras ascensiones, hasta las personas y los animales que luchan en la actualidad por subsistir en sus laderas. En esa montaña las cosas cambian continuamente. Es como si siempre tuviera algo guardado en la manga. Estas son las grandes montañas del mundo. Grandes montañas del mundo. Kilimanjaro. Este es el Kilimanjaro. Con 5.895 metros, es la montaña más alta del continente africano. Inspira a personas de todo el mundo a venir a conquistar sus laderas. Los lugareños que viven a su sombra lo conocen como la montaña de la grandeza. Es diferente a casi cualquier otra montaña del mundo. Es realmente especial porque se trata de la montaña independiente más alta del mundo. A diferencia del Everest o del Mont Blanc, que se encuentran en cordilleras, esta destaca sola en kilómetros y kilómetros a la redonda. Cuando pienso en la palabra Kilimanjaro, lo primero que me viene a la mente es el espíritu que transmite. Me encanta estar ahí arriba. El Kilimanjaro se encuentra en Tanzania, en África Oriental. De hecho, es un enorme volcán inactivo de 2 millones de años. Toda su superficie abarca un área de 3.500 kilómetros cuadrados. En mi opinión, el Kilimanjaro es muy especial. Como alpinistas, no solemos escalar en terrenos volcánicos. El Kilimanjaro es una montaña llena de misterios. Todavía estamos intentando descubrir sus secretos y comprender este lugar tan único. Todavía nos queda mucho por comprender de la montaña. La montaña alberga uno de los paisajes más variados del mundo. Tan solo con subir unos cientos de metros parece que estás en otro planeta. Es realmente asombroso. A sus pies hay un prado repleto de vida silvestre. Los parques nacionales que rodean al Kilimanjaro son algunos de los mejores lugares de África para ir de safari. En ellos se pueden encontrar cientos de especies como elefantes, jirafas y gacelas. Las laderas se elevan hasta una frondosa selva tropical y se convierten en un páramo infinito de matorrales. La vegetación del Kilimanjaro se ha adaptado a este entorno desafiante, creciendo hasta tamaños extremos. La montaña luego se transforma en un inhóspito desierto volcánico. Y su cima está coronada por majestuosos glaciares de 30 metros de altura. Es uno de los pocos lugares de África donde hay hielo de forma permanente. 50.000 visitantes son atraídos a sus duras laderas cada año. Y un hombre increíble la convirtió en el desafío de su vida. En mayo de 2016, el atleta paralímpico Aaron Phipps partió hacia el Kilimanjaro.
Su objetivo era convertirse en la primera persona con las piernas amputadas en subir la montaña moviendo él mismo su silla de ruedas. Pero nadie podría haber previsto los problemas que le depararía la montaña. Lo logramos. Estamos en el punto inicial de la ruta Rongai, listos para comenzar. A Aaron le esperaba un desafío de 6 días que abarcaba 37 kilómetros hasta la cima. La primera etapa de su viaje fue una travesía de 8 kilómetros hasta el primer campamento. Nunca me había enfrentado a un desafío como este. Juego al rugby en silla de ruedas. Un partido dura un máximo de 1 hora y media y en este caso se suponía que iba a empujar una silla de ruedas por una montaña 12 horas al día durante 6 días. Era completamente diferente a lo que estaba acostumbrado. Aaron Phipps es uno de los mejores atletas paralímpicos del Reino Unido y compitió en los Juegos de Londres en 2012. Contrajo meningitis cuando tenía 15 años y perdió la parte inferior de las piernas y los dedos. Empezamos a investigar y descubrimos que otras personas habían subido al Kilimanjaro en silla de ruedas, pero las habían empujado hasta la cima. El primer día la silla de Aaron se enfrentó al resbaladizo suelo de la selva tropical. Un trayecto que debería haber durado 3 horas, le llevó 6 horas y media. Acababa de empezar, pero la expedición ya iba con retraso. El equipo de apoyo de Aaron estaba muy preocupado. Uno de los guías le dijo, venga, te doy un empujón. Y él lo miró y le contestó, no quiero ninguna ayuda, voy a hacerlo solo. Habíamos recaudado mucho dinero para obras benéficas, era una gran responsabilidad y no podía dejar de pensar en qué diablos iba a hacer si salía mal. Se suponía que al día siguiente iba a tardar entre 4 y 5 horas en llegar al próximo campamento, incluyendo una pausa para almorzar. No tardamos entre 4 y 5 horas, sino 9 horas y media. No me sorprendió cuando a la mañana siguiente Joshua, el guía principal, se sentó a mi lado y me preguntó cuál era mi objetivo. Lo miré desconcertado y le dije, llegar a la cima, y él me contestó, me alegro de que sea tu objetivo, porque también es el mío, pero tenemos un problema, tu silla es demasiado lenta. A menos que Aaron pudiera reconsiderar completamente su viaje hasta la cima, su intento de batir el récord terminaría. Sabía que no podía decirle que se rindiera. Pero Aaron estaba decidido a terminar su ascenso. Sabía que podía moverme más rápido fuera de la silla que sentado en ella. Llevaba rodilleras que no estaban hechas para escalar una montaña. Estoy pegándome esto a las piernas porque voy a escalar algunas rocas grandes y no quiero que se me caiga. Este es un material muy técnico, se llama cinta adhesiva. Me pegué las rodilleras con cinta adhesiva porque sabía que podía moverme más rápido fuera de la silla. Entonces avancé con las manos y las rodillas durante los siguientes 4 días y me negué a recibir ayuda de los guías. Creo que pensaron que estaba loco. En la siguiente etapa de su viaje, Aaron tuvo que arrastrarse por más de 9,5 kilómetros de afiladas rocas volcánicas del Kilimanjaro. Había hecho un progreso increíble y ahora estaba a mitad de camino. Pero pagó caro el riesgo. Llegamos al campamento esa noche y entré directamente a la tienda con Holly, la doctora que venía con nosotros. Me dolían las piernas y sabía que estaban mal, porque no estamos hechos para soportar nuestro peso sobre las rodillas todo el día. Confié en Holly y le dije que si iba a causarme algún daño permanente y no poder volver a usar mis prótesis, entonces pararía, pero de lo contrario seguiría adelante. Y ella estuvo de acuerdo. Bueno, vamos. A Aaron aún le quedaban 13 agonizantes kilómetros por recorrer. Y la cima nunca había parecido más lejana. En 2016, el atleta paralímpico Aaron Phipps intentaba convertirse en el primer alpinista discapacitado en llegar a la cima del Kilimanjaro, empujando él mismo su silla de ruedas. Cuando le falló la silla, tuvo que arrastrarse montaña arriba con las manos y las rodillas. Y la subida cada vez era más dura. El quinto día, Aaron tuvo que avanzar casi 13 kilómetros a través del escarpado desierto alpino de la montaña. Su equipo de apoyo tomó medidas desesperadas para que volviera a su silla. Encontramos por casualidad montones de trozos de madera.
y decidimos intentar usarlos como vías de tren. Teníamos 4 trozos de madera y los guías los iban colocando. Empujaba la silla, luego me paraba y ellos cogían corriendo los trozos que había dejado atrás y los colocaban delante de mí. Nos las arreglamos durante aproximadamente media hora. Luego el guía me dijo que no podíamos seguir así. Entonces me volví a bajar de la silla y continué arrastrándome con las manos y las rodillas. Compartíamos la misma tienda de campaña por las noches. Yo solía preguntarle, ¿cómo te encuentras hoy? Y él me respondía que estaba hecho polvo, y eso era todo, porque sabía que no podía decirle que se rindiera. Él conoce sus limitaciones. En la mañana del 6º día, Aaron había recorrido 32 dolorosos kilómetros, pero aún le quedaban otros 5 hasta la cima. El último gran empujón, espero que mis piernas aguanten. Voy a ir a por ello, quiero llegar a la cima. Aaron se encontraba ahora en la zona ártica del Kilimanjaro, hogar de imponentes glaciares, y tenía que arrastrarse sobre la nieve a temperaturas bajo cero. Sentía mucho dolor y estaba agotado, tanto que mientras me arrastraba se me caían las lágrimas. Soy un tipo duro, no quería que nadie me viera llorar. Me secaba los ojos así para que no se dieran cuenta. Tras 6 días de lucha, Aaron había alcanzado el punto más alto de África y se había convertido en el primer hombre con las piernas amputadas en subir a la montaña por sus propios medios. Lo miré y se me escaparon las lágrimas. En ese momento pensé, lo has conseguido y yo he estado a tu lado. Lo hemos logrado. Ha sido como correr unas 16 maratones. Me ha hecho sentir cosas que no sabía que existían. Casi me desmayo en 3 ocasiones. He vomitado 2 veces. La cabeza me va a estallar. Y ya no estoy del todo seguro de cómo me llamo, pero lo hemos conseguido. Todos tenemos opciones. ¡Bum! Fue una mezcla inmensa de emociones. Estaba contentísimo de haber terminado porque me dolía todo el cuerpo y parecía que esa noche no tenía fin. Estaba muy orgulloso de haberlo conseguido. Aaron había avanzado en silla de ruedas y arrastrándose por 37 kilómetros de pastizales, selva tropical, páramos de matorrales, desierto alpino y nieve, consiguió alcanzar los 5.895 metros del techo de África. Creo que subestimé lo especial que sería el viaje. En cierto sentido, me cambió como persona y no tengo palabras para describirlo. Es un lugar impresionante. Hoy en día el Kilimanjaro es una montaña emblemática. Pero solo se conoce en el mundo occidental desde hace 150 años. David Livingstone es recordado como el explorador británico más importante de la época victoriana. Es el europeo que descubrió y puso nombre a las cataratas Victoria. Pero su ayudante, Richard Thornton, ha desaparecido de los libros de historia, a pesar de haber realizado una expedición al corazón de África que cambiaría la forma en la que los victorianos entendían este continente inexplorado. Richard Thornton llegó a África en 1858, tenía 19 años. Nacido en Yorkshire, fue un académico y científico brillante. El trabajo científico de Thornton fue fundamental, ya que en el siglo XIX los victorianos se negaban a creer que pudiera existir una montaña cubierta de nieve en África. ¿Cómo iba a ser posible que hubiera nieve en un lugar tan caluroso? Los viajeros habían escuchado historias misteriosas sobre esta montaña, pero las consideraban fantasías. No obstante, en 1848, un misionero alemán llamado Johannes Redmann emprendió el viaje para investigar los rumores.
Cuando Redman ve la montaña por primera vez, piensa que en realidad son solo unas cuantas nubes y no le da más importancia. Pero cuando se acerca un poco más, se da cuenta de que es algo extraordinario, de que se trata de una vieja conocida, la nieve, y comprueba que es cierto, que hay una montaña cubierta de nieve en África Oriental. Redman publicó un relato de su viaje en 1849. También dibujó un mapa excepcional que se encuentra en la Royal Geographical Society de Londres. Lo que tenemos aquí es el mapa de África Oriental de Redman. Y en este mapa nos muestra dónde estaba la estación de su misión y por dónde viajó. Además es aquí donde nos enseña el Kilimanjaro. Escribe en él, el Kilimanjaro cubierto eternamente de nieve. Este mapa despertó la curiosidad de la gente y dio comienzo a toda la historia del Kilimanjaro. Pero el informe de Redman sobre la existencia de una montaña nevada en África fue rechazado por considerarse los delirios de un loco enfermo de malaria. La primera en desacreditarlo fue la propia Royal Geographical Society. Si querías que tomaran en serio tu exploración, necesitabas la aprobación de la Royal Geographical Society. Y él no la tenía. Se rieron de su trabajo, pensaron que era otro alemán loco, que no sabía de lo que hablaba, que estaba chiflado. Pero hubo un hombre que sí creyó a Redman, un aristócrata explorador alemán, el barón Karl Klaus von der Decken. A muchos exploradores alemanes les indignó que la Royal Geographical Society se burlase de uno de los suyos. Para demostrar que estaban equivocados, el barón organizó su propia expedición a África Oriental. Por el camino reclutó a Richard Thornton, que acababa de dejar de servir al gran David Livingstone. Richard Thornton había tenido una experiencia horrible con David Livingstone. Lo despidieron injustamente, sin ninguna compensación económica, y lo acusaron de ser un vago. Pero si Thornton le demostraba a la Royal Geographical Society que el Kilimanjaro existía y que tenía nieve en la cima, podría salvar su reputación profesional. Von der Decken era un buen explorador, pero Thornton era un excelente geólogo y sabía muy bien cómo utilizar los instrumentos. Lo acompañó y se encargó de la parte científica de la expedición. Midió la altura de la montaña y realizó muy buenas observaciones. En junio de 1861, Thornton y el barón partieron de Mombasa hacia el Kilimanjaro. Tenían por delante un viaje de más de 270 kilómetros por el corazón de la África más profunda y desconocida. Avanzaban por un territorio que sin duda sería bastante hostil para los forasteros. Sabemos por sus diarios que en una ocasión se vieron rodeados por 200 miembros de una tribu con lanzas. Era una situación crítica. ¿Saldrían con vida? Los diarios científicos eran pruebas importantes en la época victoriana. El testimonio de Thornton aún sigue recogido en los archivos hoy en día. Este es el diario de Richard Thornton, de su expedición al Kilimanjaro con el barón von der Decken, del 28 de junio al 24 de julio de 1861. En él escribe, la nieve que brillaba intensamente era como un felino que parecía descansar su larga lengua en el lado sur de la montaña. Aquí está. Este relato es la prueba de que había nieve en la montaña y que se trataba de una capa de nieve permanente junto al glaciar que descendía por el sur de la montaña. El descubrimiento de Thornton le ayudó a limpiar su nombre entre la comunidad de exploradores. Livingstone incluso lo volvió a contratar para su expedición por el río Zambeze. Pero tendría un rápido final. Cuando la expedición regresó a Mombasa, daban ganas de gritarle a Richard que por favor volviera a casa. Había sido el primer británico en ver la montaña. La había medido correctamente, había identificado sus orígenes, era hora de volver a casa. Sin embargo, no lo hizo. Decidió volver con David Livingstone al sur de África y desafortunadamente contrajo la malaria. Tuvo fiebre y disentería y falleció tras 3 días de horrible sufrimiento. Richard Thornton no es un nombre tan conocido como su mentor Livingstone. Pero la montaña que hizo famosa es una de las más emblemáticas del mundo. El doctor Nick Pepin
lleva viniendo al Kilimanjaro los últimos 15 años para tratar de entender esta misteriosa montaña. Tras todas las grabaciones que hemos realizado hasta el momento, todavía nos queda mucho por comprender sobre el clima de la montaña. Pero lo que sí ha descubierto es que el Kilimanjaro se comporta de manera diferente a la mayoría de las montañas del planeta. Lo que sigue siendo un misterio es por qué en la parte inferior de la montaña hay un montón de selva tropical y mucha humedad, mientras que a medida que va subiendo, el paisaje se vuelve más y más seco, de forma que acabas con un paisaje casi semidesértico en la cima. Eso no es normal. La mayoría de las montañas son relativamente secas en la base y húmedas en la cima, pero el Kilimanjaro es justo lo contrario. Y a diferencia de la mayoría de las montañas del mundo, solo tiene dos estaciones, húmeda y seca. La temporada seca dura 8 meses al año y tienta a miles de personas a subir y escalarla. Es una de las pocas montañas donde no se necesita experiencia en montañismo. No tienes que ser alpinista, no necesitas tener experiencia previa en escalada a gran altitud. Lo único que necesitas es un par de botas de montaña y las piernas. Es muy accesible para cualquiera que quiera afrontarlo. Muchos se sienten atraídos por la aventura de una expedición de una semana y la oportunidad de ver los majestuosos glaciares del Kilimanjaro. Celebridades como Sheryl Cole, Gary Barlow, Kimberly Walsh y Martina Navratilova han escalado la montaña por una obra benéfica. Pero a ninguno de ellos le resultó fácil el ascenso. En 2013, uno de los cómicos más queridos de Gran Bretaña, Rod Gilbert, ascendió a la montaña para una organización contra el cáncer. Aquí estamos, segundo día. La montaña acaba de aparecer ante nosotros. ¿Y se ha vuelto a esconder? Se ha vuelto a esconder, sí. La montaña más grande de África lo llevó al límite. Su gran altitud comenzó pronto a pasarle factura, incluso nada más empezar la expedición. Bueno, la altitud me ha estado afectando desde que ayer llegamos al mismísimo pie de la montaña. Hay que caminar todo el día y tengo los pies reventados, estoy agotado. En parte me está gustando, pero es muy intenso. Hay niebla por todas partes y no hemos podido disfrutar de las vistas. En el cuarto día de su ruta, alcanzaron los 4.200 metros. Y Rod y sus compañeros de escalada mostraron síntomas de mal de altura. Acabamos de entrar en la zona de juego. ¿Cuál es la zona de juego? Donde la cosa se complica. Algo cambió. Observábamos impotentes cómo bajaban a cuestas a las víctimas del mal de altura. No había ambulancias aéreas, solo superhéroes humanos que se las ingeniaban para transportar a los afectados. Pero el divertido galés descubrió que escalar el Kilimanjaro no era cosa de risa. Venga, vamos. Está justo ahí. Rod finalmente superó el agotamiento físico de ascender más de 5.800 metros y llegó a la cima. Pero para otro hombre conocido, una expedición similar acabaría siendo fatal. El Kilimanjaro es una de las montañas más escaladas del mundo. Muchos famosos lo han intentado con fines benéficos, pero la montaña no es un camino fácil. Incluso algunas de las personas más preparadas del mundo han tenido dificultades para llegar a la cima. El piloto de carrera sudafricano Gugu Zulu era un tesoro nacional con millones de fans. Se le conocía como el hermano más rápido de África. En julio de 2016, intentó escalar el Kilimanjaro. Planeaba realizar el ascenso para una organización benéfica vinculada a Nelson Mandela, que ayudaba a jóvenes desfavorecidas. En su expedición, Gugu comenzó a sufrir síntomas similares a los de la gripe.
pero ya había recorrido más de la mitad del camino. El plan era subir a la cima de la montaña al día de Mandela, pero en su lugar, una nación atónita se despertó con una noticia impactante. Vamos con la noticia destacada de esta mañana. El famoso piloto de carreras y aventurero Gugu Zulu ha fallecido trágicamente. La Fundación Nelson Mandela ha confirmado que Zulu murió tras sufrir problemas respiratorios mientras escalaba el Kilimanjaro. Nadie sabe con certeza por qué falleció Gugu Zulu, pero el mal de altura es la razón principal por la que la mitad de los alpinistas de esta montaña se ven obligados a abandonar su ascensión. El mal de altura puede afectarnos antes de alcanzar la mitad del Kilimanjaro. A 2.400 metros, la montaña se cobra sus primeras víctimas. En la cima, hay la mitad de oxígeno del que hay al nivel del mar, y el cuerpo lucha por sobrevivir. Hay una forma muy simple y suave que se siente como una resaca. Te encuentras un poco mareado. En los casos más graves, los síntomas son dolor de cabeza incapacitante, no querer abrir los ojos, vómitos y falta de apetito. Pero si los síntomas empeoran, el mal de altura puede provocar inflamación del cerebro o acumulación de líquido en los pulmones. Y en el Kilimanjaro no hay helicópteros de rescate disponibles si los alpinistas están en apuros. Puede ser bastante aterrador porque la gente se ahoga en líquido pulmonar. Basta con descender. La mayoría de la gente mejora casi instantáneamente. Se produce un cambio notable con tan solo descender unos cientos de metros. Pero en el caso de Gugu Zulu, descender a una altitud menor no le sirvió de ayuda. Por increíble que parezca, más personas sufren mal de altura en el Kilimanjaro que en cualquier otra montaña, incluida el Everest. La naturaleza del paisaje rural que rodea el Everest hace que toda la ruta se recorra a pie. Caminas durante 10 o 12 días y el ascenso es relativamente gradual. Además, puedes parar durante un día o dos y aclimatarte en el camino. Hay pueblos pequeños en los que puedes descansar. Pero en el Kilimanjaro no existe tal período de aclimatación. Es mucho más fácil acceder al Kilimanjaro. Vuelas hasta el país, coges un todoterreno hasta el pie de la montaña y empiezas el ascenso. Estás allí enseguida. Los alpinistas a menudo ascienden demasiado rápido e intentan realizar una caminata de entre 7 y 9 días en tan solo 4 o 5. Hasta los más experimentados deben tener presentes los efectos de la altitud. Tienes que llevar un ritmo muy lento, como suelen decir los porteadores del Kilimanjaro, poli poli, que en suajili significa despacio, despacio. Esa es la forma en la que hay que caminar para permitir que tu cuerpo se aclimate. El mal de altura es la principal causa de muerte en el Kilimanjaro. Pero a pesar de los peligros, la gente sigue acudiendo en masa para conquistar la montaña. Todas las expediciones serían impensables sin los miles de porteadores que guían a los excursionistas hasta la cima. Por cada visitante del Kilimanjaro se requieren 4 porteadores para llevar los equipos y suministros. Los porteadores son el ejército invisible del Kilimanjaro. No puedo imaginarme la montaña sin los porteadores. Empiezan en este oficio desde los 18 años hasta los 40, y algunos incluso más. Hacerse porteador no requiere ningún entrenamiento formal. Me dieron una cesta grande llena de verduras y muchas otras cosas y pensé, madre mía, ¿cómo voy a llevar esto hasta la cima? Lo único con lo que podía cargarla era con la cabeza y con la espalda. Además, llevaba mi equipo de senderismo. Están muy fuertes, en muy buena forma física. Vas subiendo la montaña y de repente pasa uno volando junto a ti con una bombona de gas al hombro para llevarla al siguiente campamento. Luego llegas al campamento y todo está listo para ti. Son unas magníficas personas. A los porteadores se les conoce localmente como los hombres duros de la montaña, pero a diferencia de los sherpas del Himalaya, no nacen con la ventaja física que hace que les resulte más fácil escalar.
El trabajo de los porteadores probablemente sea más difícil en el Kilimanjaro. Algunos de los porteadores del Himalaya son genéticamente diferentes porque sus familias han vivido a gran altura durante periodos de tiempo muy largos y en realidad sus cuerpos están adaptados para que les resulte más fácil trabajar en altitud. Por lo tanto, aquí el trabajo se basa en un buen estado físico. A pesar de las dificultades, el espíritu de los porteadores es contagioso. Los guías y porteadores del Kilimanjaro son personas muy positivas, felices y sociables. Aportan un toque bastante único de alegría y ánimo a la expedición. No es algo que se vea en todas las montañas. Cantan y bailan un montón. Todas las mañanas, cuando te despiertas, escuchas gente cantando en alguna parte. Y te vas a la cama tras haber visto una gran actuación de algunos de los porteadores locales. Los porteadores y excursionistas tardan más de una semana en subir y bajar la montaña. Pero hay un grupo de deportistas de élite que pueden hacerlo en cuestión de horas. La mayoría de los alpinistas solo ascienden un máximo de 300 metros al día. Pero los superhumanos como Simon Emtoy suben 3.000 metros en tan solo unas horas. La condición física no está relacionada con la capacidad de tolerar la altitud. Hay corredores de maratón, velocistas, gente alta, gente baja. Hay quien tolera bien la altitud y quien no. Simon Emtoy nació en las estribaciones del Kilimanjaro y se convirtió en un joven al que le apasiona correr. Es una de las pocas personas del mundo que puede soportar de manera natural la altitud del Kilimanjaro. Mi tribu son los Chaga. No estamos destinados a ser corredores. Pero yo me dije, ¿por qué no? Somos capaces, tenemos la mente, tenemos el cuerpo. ¿Por qué no correr? En 2004, Simon se convirtió en el hombre más rápido en conquistar el Kilimanjaro. Corrió un trayecto de 50 kilómetros en el que ascendió y descendió de la montaña en tan solo 8 horas y 27 minutos. 6 años después, en 2010, el corredor español Kilian Jornet intentó batir el récord de Simon. Simon lo recibió con los brazos abiertos e incluso le ayudó a entrenar para su intento de batir el récord. Para mí fue genial ayudar a Kilian Jornet a ascender el Kilimanjaro. Era muy gratificante verlo entrenar tan duro. La mañana del intento de récord, Kilian partió a las 7:15 con la esperanza de convertirse en el hombre más rápido en ascender y descender el Kilimanjaro. A pocos kilómetros de la cima, Kilian parecía agotado. En su intento de batir el récord, cada segundo era crucial. Tras 5 horas, Kilian llegó tambaleándose a la cima del Kilimanjaro. Pero solo llevaba la mitad del recorrido. Aún le quedaban otros 20 kilómetros por correr cuesta abajo. Si quería batir el récord de Simon, tendría que bajar en menos de 3 horas. Kilian Jornet intentaba convertirse en el hombre más rápido de la historia en subir y bajar el Kilimanjaro. Para batir el récord, necesitaba descender 4.255 metros de altitud por la montaña en menos de 3 horas. Estoy esperando. Prepárate, está cerca. Jumbo. Viene de camino. Para batir el tiempo de Simon Emtoy, Kilian tenía que correr algunos riesgos. Si tropezaba corriendo a gran velocidad por estas superficies irregulares, podría romperse una pierna.
El tiempo de Kilian fue de 7 horas y 14 minutos. Había conseguido el récord. Simon fue el primero en felicitarle. Fue un momento muy emocionante de presenciar. Fue fantástico estar con él y conocer a otro ser humano que quería lograr algo especial. A Kilian le arrebataron el récord mundial unos años después, y el tiempo ahora es de tan solo 6 horas y 42 minutos. No hay duda de que acudirán más a batir el récord. ¿Que si creo que alguien podrá subir a la cima en 4 horas y media? Sí, de hecho lo veo posible. Pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que la montaña es más grande que nosotros. Y debemos ser lo suficientemente sabios como para decir, ya basta de intentar batir récords. El Kilimanjaro sigue inspirando a la gente a conquistarlo. Pero a pesar de su apariencia serena, la montaña es el resultado de un pasado violento, pues el Kilimanjaro es el volcán terrestre más grande del mundo. Está formado por 3 enormes conos volcánicos. El más alto de ellos está situado en el centro de la montaña, se llama Kibo, y entró en erupción por última vez hace más de 200.000 años. Tiene unas calderas volcánicas que colapsaron y que antes eran una especie de entrada al volcán en sí. Desde ahí saldría todo disparado. Son colosales, absolutamente enormes. La fuerza explosiva que emitían en el pasado era bastante excepcional. 2 de estos conos volcánicos están extintos desde hace miles de años. Pero el Kibo está aún vivo y respirando. Todavía hay actividad en esas fisuras que emiten vapores y desprenden un fuerte olor a azufre, por lo que cuando te aproximas a la cima te invade el olor. Las cordilleras como el Himalaya o los Alpes se formaron por la colisión de continentes enormes. Pero el Kilimanjaro nació cuando brotó magma del suelo en el Valle del Rif de África hace unos 2 millones de años. Eso la convierte en una de las montañas más jóvenes del planeta. La montaña se creó por una erupción de capas de lava que emanaron del centro de la Tierra y quedaron cubiertas por nubes de ceniza volcánica. Me gusta pensar en esas capas como periodos de calma y caos. La calma es el momento en el que expulsó toda la lava y luego se solidificó. El caos es cuando toda esa ceniza salió disparada del volcán y se asentó en las laderas. Esas capas alternas de caos y calma construyeron este maravilloso volcán. Eso es lo que creó la distintiva forma cónica del Kilimanjaro. Como alpinistas no solemos escalar en terrenos volcánicos. Normalmente lo hacemos sobre granito o piedra caliza y cosas así, y de pronto te encuentras con esta montaña única que destaca por sí sola. Es una montaña muy especial en la que estar. En la cima del volcán yacen los icónicos glaciares del Kilimanjaro, uno de los pocos lugares de África donde hay nieve permanentemente, y es fuente de asombro para todos los que los contemplan. Los glaciares en sí son un trozo de campo de hielo. Tienen 4 o 5 plantas, como un edificio. Es una experiencia fantástica estar cerca de ellos. De hecho, mi madre me pidió que le llevara un pedacito de los glaciares. Intenté regalarle un trozo del glaciar, pero no aguantó. Los glaciares del Kilimanjaro son un vestigio de la última glaciación. Varados en su cima hace 20.000 años, durante siglos la altitud ha ayudado a preservarlos. A más de 5.800 metros, las temperaturas en la cumbre siempre están bajo cero. La nieve y el hielo son una de las características más extraordinarias de esta montaña tan especial. Aquí arriba las temperaturas son similares a las del Ártico, pero en las laderas de más abajo pueden elevarse más de 15 grados. Cuando estás en la cima y miras hacia las llanuras de África, es simplemente surrealista.
Contemplas las llanuras de abajo y sabes que allí hay leones, jirafas y cebras, mientras tú estás a una gran altura rodeado de hielo. Es un gran contraste. Para llegar a la cima, la mayoría de los ascensos finales comienzan de noche, pues las temperaturas descendentes hacen que el suelo sea más firme y fácil de caminar. Cuando la oscuridad va desapareciendo, se revelan las vistas más espectaculares del Kilimanjaro. Recuerdo estar allí en la oscuridad. Nada más salir de mi tienda, podía ver las estrellas a mi alrededor. Es una sensación indescriptible. Las estrellas del Kilimanjaro son maravillosas, preciosas. Hay muchísimas y de muchos colores diferentes. Es el lugar donde más estrellas fugaces he visto. Es mágico. El cielo nocturno que se cierne sobre el Kilimanjaro no se ve afectado por la contaminación lumínica y es uno de los mejores lugares del mundo para contemplar el firmamento. Normalmente las vistas desde una montaña se ven tapadas por otras montañas o por lo estrecho que sea el valle. Pero en este caso, como está sola, las vistas de las estrellas son asombrosas. Es sublime. Gozas de una panorámica de las estrellas de 360 grados. Y esta montaña ofrece una vista única de los cielos nocturnos. El Kilimanjaro se encuentra cerca del Ecuador y desde él podemos contemplar los hemisferios norte y sur. Algunos grupos de alpinistas llegan a la cima del Kilimanjaro justo cuando amanece en las llanuras africanas. Y luego, gradualmente, en el horizonte, tienes la impresión de que la luz cambia y el sol comienza a salir. Es simplemente increíble mirar al horizonte hasta donde te alcance la vista. Cuando sale el sol, se produce el primer amanecer sobre el techo de África. Es algo eufórico. Es el primer calor tras unas 4 o 5 horas de caminata muy duras. Y ese amanecer, cuando estás por encima de los 5.700 metros, lo compensa todo. Tras una dura semana de caminata, los alpinistas finalmente alcanzan su objetivo y llegan al techo de África. Aquellos que lo consiguen son recompensados con una experiencia transformadora para muchos. Es verdaderamente mágico estar en la montaña, los paisajes que ves, estar por encima de las nubes, el desafío tan duro que supone. Pero al mismo tiempo el paisaje es tan bonito. Todo es maravilloso. Creo que cualquiera que haya subido al Kilimanjaro diría que ha sido una de las experiencias emocionales más abrumadoras que ha vivido. Me encanta estar ahí arriba, con tanta gente de todo el mundo. Y todas esas personas están ahí para cumplir un único deseo: subir a la montaña más alta de África. El Kilimanjaro es muy especial para mí. Es una montaña secreta llena de grandeza. Es la montaña que posee su propio espíritu. Los picos nevados del Kilimanjaro no eran más que fantasías para los europeos hace más de 150 años. Es uno de los lugares más legendarios de África y del mundo. Desde sus primeros exploradores hasta los miles de alpinistas que hoy acuden a conquistarlo, el Kilimanjaro nos atrae a sus mágicas laderas volcánicas para disfrutar de una montaña como ninguna otra en la Tierra. Como los lugareños saben desde hace mucho, la montaña de la grandeza ocupa un lugar especial en nuestro planeta.